Ahí Sí, se mira ahí. Ok. sí. Hermano, si me veo muy cerca es porque a veces me No, tengo que... no, se ve bien, se ve todo ¿Ve bien. bien? Ok. Ok. Perfecto. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama Salomón edifica el templo. El tema construcción del templo, palabras claves. Estas eran las palabras claves. Misión, promesa, excelencia, oro y construcción. El reto era terminar su misión con esplendidez. Gloria a Dios. El bosquejo sería dimensiones del templo, capítulo 6 del 1 al 10, la promesa de Dios del 11 al 13 y la construcción de Salomón del 14 al 38. Así estaría clasificada el bosquejo. Y una pregunta que me gustaría hacerle, ¿cómo le gustaría, si Dios le dijera a usted o nos dijera a todos, cómo construirías un templo para mí? Mm, Bueno, yo, yo creo que yo le preguntara cómo quiere que lo construya, si es Ujú. Dios. ¿Qué dicen Pero, los demás? pero tomando en cuenta lo que hemos visto, tratáramos de hacerlo tratara yo de hacerlo con excelencia. Ujú. Amén, hermano. Una opinión acerca de eso. Sí, Nosotros vimos en la historia de Sansón, sí, cómo sus padres ellos le pidieron al ángel y quería asesorarse de cómo debía criar a Salomón, ¿no? sí, Ya ahí Sí. tenemos un claro ejemplo en el que el hermano Jorge acabó de decir, preguntarle a Dios cómo quieren. ¿Ya? sí. Sí. Amén. Gloria a Dios, sí, es bien importante porque ah, este templo lo vamos a ir desarrollando como, como nació en el corazón primeramente nació en el corazón de David y todos los planos y todo se los dio a su hijo, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a un texto que, porque de carpa, de tabernáculo a templo pasó, ¿verdad? De una carpa a un edificio pasó el templo de Dios, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia. Quisiera que fuéramos a ver un versículo primero, Éxodo 15 al 17. Por eso les hacía la pregunta, porque qué importante es tomar a Dios en cuenta de esto, ¿verdad? Éxodo 15 17 al 18. Cuando lo tengan me dice amén. Tú los instruirías, plantar Ujú. el monte de tu heredad, en el lugar morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que, oh Se le oye corto, hermano. Señor, Se le oye cortado. Señor, 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 Yo tengo la versión, nueva versión traducida a viviente. Me gusta cómo lo explica. Se lo voy a leer yo. Tú lo traerás y lo plantarás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario. Oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Se fija cómo Moisés le pregunta a Dios, estaba metido el lugar, ¿dónde el lugar, verdad? Y cómo lo quería él, cómo quería él su morada. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque quiero decirle que de carpa a edificio pasó el templo de Dios. Y vamos a ver todo lo que se le puso al templo
¿verdad? Para que veamos la grandeza de que Dios muchas veces no mira lo que ponemos en el templo, sino lo que hay en el corazón de Dios, tomar en cuenta a Dios y que sus manos establecieron, dice, oiga, que Dios lo haya hecho así. El Señor reinará por siempre y para siempre. En algo, a veces pensamos que con tener un templo muy como se mira ahora, ¿verdad? Usted ha visto templos bien, hasta ahora tienen hasta cajeros. ¿Se ha fijado? No sé si usted ha visto eso, cajero para sacar dinero. En los templos de hoy en día, ¿qué hacen? Pero ese lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Pero sí me encanta lo que Moisés toma la opinión de Dios, como dijo el hermano Jorge. ¿Me escuchan, hermano? ¿Aló? Claro que sí, claro que Ok, sí. no, Era que no, no, estaba mute, era yo hablando. ok. No, si me equivoco, hermano, tienen con todo el amor de Dios, me pueden parar y decirme, ¿verdad? Tiene la opción de opinar y puede interrumpir, ¿verdad? Pero le doy solo un minuto para que pueda hablar, para poder seguir. Pero lo que le quiero decir es que Moisés tomó en cuenta a Dios, el lugar, cómo hacerlo y que la presencia de Dios llegara allí. Entonces, vamos a ver el templo que hizo Salomón. ¿Cómo lo paso ahora? Dele para Ahí los está, lados. ahí está. Ok. Capítulo 6:1 se inicia con la construcción del templo. En el año 480, este año nos indica cuánto tiempo vivió Israel sin un templo. Por 400 años usaron un tabernáculo para los sacrificios. Estos 480 años desde la salida de Egipto se puede clasificar de la siguiente manera: 40 años con Moisés, 17 años con Josué, 299 años con los jueces, 40 años con Elí, 40 años con Samuel y Saúl y 40 años con David. ¿Estamos de acuerdo? Amén. 4 años con Salomón antes de comenzar la construcción. En el año cuarto del principio del reino de Salomón, probablemente desde el primer año comenzara con los arreglos. Eso es bien cierto, porque se acuerda que leímos que al cuarto año él comenzó a construir el edificio y ¿cómo se llama? Y según se dice que desde el primer momento que Salomón agarró el reinado, desde el primer año, él comenzó a construirlo, pero él lo comenzó a hacer la obra en otro lado, que es en el Líbano, ¿verdad? Lo vimos. Salomón pasó por lo menos 3 años preparando la madera del Líbano. Salomón reinó del año 9, Muchas gracias. perdón, Ya. Salomón reinó del año 971 a.C. al 913 a.C. Así que el templo se comenzó a construir en el año 967 a.C. Usando esto como punto de referencia, podemos deducir que el éxodo tomó lugar alrededor del año 1447 años antes de Cristo, bastante tiempo. Ya. David, David le llamaba al tabernáculo donde adoraba la casa de Jehová. Oiga bien, ¿cómo le llamaba David? La casa de Jehová. Eso está en 2 Samuel. Cuando usted vea un versículo ahí, por favor, si lo puede buscar, ¿verdad? Se lo voy a agradecer para que avancemos. Si lo tiene ahí. Vamos a leerlo. Dice, David le llamaba al tabernáculo donde doraba
Adoraba la casa de Jehová. Dice, a ver qué no tiene. Segunda, usualmente, segunda de Samuel 12. No sé si lo tengo aquí. Segunda de Samuel 12:20. Dice, de inmediato David se levantó del suelo y se lavó. Se puso loción y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Todavía estaba en el tabernáculo, ¿verdad? No era un templo. Comenzó a edificar. Finalmente la construcción comienza al llevar a cabo en el versículo 1 que leímos, y fue a mediados de la primavera. Yo se lo voy a leer en esto porque está más detallado. Por eso me gustó y lo busqué. En la nueva traducción, se llama Nueva Traducción Viviente. Amén. Así que no vaya a pensar mal. Fue a mediados de la primavera en el mes de Sin, durante el 4º año del reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Había pasado 480 años desde el día que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Después dice, y comenzó a edificar. Finalmente la construcción comienza a llevar a cabo en el versículo 1. David había dado a Salomón los planes y había juntado ya mucho del material. ¿Quién buscó el versículo 20, Primera de Crónicas? Porque aquí no nos da detalles en el libro de Reyes, pero en el libro de Crónicas sí nos da detalles que lo podemos encontrar. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Amén. Entonces la idea venía de David ya querer construir el templo. Ya tenía los planos. Él ya iba directo a hacerlo cuando Dios lo detiene y le dice, tú no construirás el templo. Va a ser tu hijo. Y el templo se localizaba en el monte de Moriah. Si alguien lo puede, aquí lo voy a leer yo. Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se le había parecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio en que David había elegido. Gloria a Dios. El templo se localiza en ese monte, y también donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. También por el mismo monte Jesús sería crucificado. Fíjese, todo esto yo no lo sabía y para mí ha sido una enseñanza muy tremenda, porque uno oye que los predicadores hablan de lugares y uno no se da cuenta de dónde sale todo. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado, tienen un lugar propio para identificar cada suceso en la Biblia. Del versículo 6 al 2 al 3 dice, el pórtico del templo, 60 codos, y un codo equivale aproximadamente 50 centímetros. Versículo 2 dice, el templo que el rey Salomón construyó para el rey, para el Señor, medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Por lo tanto, el templo tenía 30 metros de largo más 10 metros de ancho por 15 metros de alto. Podemos decir que
media, decir que media la doble que el tabernáculo, era como un poquito más grande que el tabernáculo, así que no era una construcción muy grande. El pórtico delante del templo de la casa abarcaba todo el frente. Eso está en Segunda de Crónicas, que allí no nos da mucha información, pero si usted lee Segunda de Crónicas 3:4, ahí nos da, ¿verdad?, otra información más del templo. Y para que tenga usted una idea, alguien hizo una idea. ¿Sabe? Una cancha de basquetbol es 3 veces el ancho de esa cancha. 3 veces de ancho, algo así parecido de grande que hicieron. O sea, no era muy grande, ¿verdad? Pero en Segunda de Crónicas 3:4, ¿quién lo tiene? Lo voy a leer aquí. Segunda de Crónicas 3:4 dice: la antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho. Coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro. Gloria a Dios. Después dice los aposentos. En el versículo del 4 al 6 habla de los aposentos. Casa, ventanas anchas. Podemos decir que era un tipo de persiana. Aposento alrededor, una serie de cuartos. No se indica el uso de qué se le daría a estos cuartos. Quizás sirvieron para guardar utensilios, oráculos, nave o salón principal. Ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. Todo fue preparado fuera del templo y solo se colocan las piezas. O sea, en el Líbano se construían las cosas y ya cuando iban a Jerusalén, entonces ellos solo iban a asamblar. Algo así era lo que yo entiendo. No sé si ustedes entienden eso, de que nunca se oyó un ruido en el lugar donde hicieron el templo de Dios. ¿Están de acuerdo? Las grandes piedras eran cortadas y fuera y trasladadas por medio de rodillas. Quizás estaban obedeciendo el mandato de Éxodo 20, quien lo puede encontrar, y Deuteronomio 27. Si alguien lo puede encontrar, por favor, lo puede leer. Amén. Éxodo 20, ¿qué? Éxodo 20:25, ahí está en la pantalla. Ah. Éxodo 20:25. Dice, y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dice aquí, si usas piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den formas a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Imagínense, esta es una traducción que me parece bastante bien para poder entender ese versículo. O sea, había un requisito para las piedras, ¿cómo se llama? Había un requisito para poder hacer el fundamento, ¿verdad? Así es el fundamento de nosotros hoy en día, es la roca viva. Ese se llama Jesús. Para nosotros, si nosotros nos paramos y construimos en él, vamos a tener fuerza, vamos a tener solidez, vamos a estar centrados en las cosas de Dios. O sea, ese era necesario al templo que estaba construyendo Salomón. Salomón, ¿y quién tiene Deuteronomio 27, perdón, Deuteronomio 27, 5, 6? Piedra. ¿Aló? sí. Deuteronomio 27, 5 al 6. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo puede leer. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro.
de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Luego edificarás ahí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No, perdón. Deuteronomio, sí. No des forma a las piedras con ninguna herramienta. Estoy leyendo Deuteronomio 27:5. Edificar el altar con esas piedras sin labrarlas y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Mire qué importante es esto. Tenemos que hacer un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento para nosotros? Es Cristo, Amén. ¿verdad? Qué bueno es eso, ¿verdad? Es la fundación para hacer algo, un ingeniero para empezar tiene que ser una buena fundación. El templo, la iglesia de Cristo está fundada en Cristo y tenemos que tener esa convicción que donde estamos parados, Él es la roca. Él nos es inconmovible, o sea, que pueda ser Él el único. Amén. Si alguien tiene algo que decir, perdón. Amén, mi hermano. Solamente quería agregar, mi hermanito, que hasta el momento lo que estamos viendo es un altar prefabricado, ¿verdad? Sí. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso es todo, mi hermano. Sí, este capítulo trata de la fundación ¿verdad? En dónde iba a ser instalado, cómo iba a ser instalado el templo, ¿verdad? Al principio. Dice, Salomón después de la construcción mostraba el respeto que se debería tener a ese lugar. Debemos de tener respeto por el lugar donde adoramos, porque ahí se adora a Dios vivo y verdadero. Y cubrió la casa con artesonados de cedro. En esos días era de los materiales más finos. Ustedes saben, el cedro es uno de los materiales más costosos aquí, muy carísimo en todo el mundo, creo que es muy carísimo y es la que más se reconoce. Pero no es solo por la madera, mire lo que dice, debemos de darle a Dios lo mejor que podamos, lo más fino y costoso, no las obras. Amén. Amén. Aquí me quedó un poco la letra pequeña. La promesa de Dios del 11 al 13 dice, es bien importante, fíjese que esa madera, quería agregar esto, que esa madera no nace, no nacen, ¿cómo se llama? Los insectos no hacen nido en esa madera, fíjese. Al contrario, lo rechaza por el olor que echa, los insectos no hacen nido ahí. Y eso es bien importante para nosotros, ¿sabes? Significa mucho. En Cristo estamos, toda fuerza del enemigo es echada en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice aquí, y la promesa de Dios a Salomón, y vino palabra de Jehová a Salomón. Dios estaba al pendiente de la construcción en todo tiempo. Si usted observa, aquí viene Dios a hablarle a él. A veces pensamos que todo lo que nosotros hacemos, Dios no está pendiente. ¿Cómo no? Dios está pendiente de nosotros. Mírelo, alguien que me busque el Salmo 34:14 dice, no pienses que pasa desapercibido ante Dios. Él está pendiente de lo que sucede en todo momento. ¿Quién tiene ese versículo? Si lo puede buscar alguien, por favor. Salmos 34:14 dijo, hermano. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aquí se lo voy a leer yo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En el tiempo de Salomón se le llama el tiempo, él tuvo paz por muchos años y se le llamaba la época de oro porque él de verdad hubo paz en todo ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la construcción. Entonces dice, si anduvieres en mis estatutos, Dios comienza su plática con Moisés con una condición. Ahí creo que era Moisés. Salomón tenía que andar. Número uno, andar en sus estatutos.
hacer sus derechos, guardar sus mandamientos, andar en sus mandamientos. Mire cuántas cosas tenía que, si él quería la promesa de Dios, sabe que una de las cosas que cuando él obedece, todo va bien. Pero cuando desobedecemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Tenemos que pagar las consecuencias. Dios habla con Salomón y le dice que si anduvieras en mis estatutos, es importante andar a los estatutos de Dios para que venga la bendición. Si no obedecemos a los estatutos de Dios, nunca vamos a recibir la bendición de Dios si no obedecemos. Yo cumpliré contigo mi palabra, dice. Si Salomón obedeciera, tendría una gran bendición. Versículo 12. Versículo 12. Leámoslo, versículo 12, y lo voy a leer yo. Dice el versículo 12. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Muy importante eso. Viviré entre los israelitas. Yo quiero que le ponga atención a eso porque él nunca dijo que viviría en el templo. Él dijo que viviría entre los israelitas. ¿Sabe por qué él le dice eso a él? Porque los otros paganos, cuando ellos hacían su templo en Egipto, ellos creían que los dioses, las estatuas que ellos tenían, allí vivían ellos. Y él no quería ser como ellos. Que no lo compararan como ellos. Muchas veces nuestro templo, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que hacer que Dios viva en nuestra vida. ¿Ve? Él no vive en el templo. Él hizo el templo para que nosotros tengamos una relación con Dios en ese lugar, que tengamos un lugar donde reunirnos para tener una intimidad con Dios. Pero Él no vive allí. Él vive en nosotros. Amén. Amén. Entonces, dice, básicamente era la misma promesa hecha desde antes, pero la estaba reafirmando con estas palabras. Dios estaba animando a Salomón a seguir la construcción. La obediencia siempre acarrea bendición, pero la desobediencia acarrea juicio. Desafortunadamente, Salomón no se mantendría en los caminos de Dios y se apartó. No vamos a hablar mucho de eso porque a que le toque el capítulo 11, allí lo vamos a estar hablando más ampliamente. El reino sería dividido. Acuérdense que fue por el hijo de Salomón y el templo destruido por la invasión babilónica. La construcción de Salomón. Él acabó el acabado de las paredes y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Todas las paredes estaban cubiertas con cedro. El cedro es el árbol más citado en la Biblia. Es un árbol muy grande que llega a medir hasta 50 metros. Al ser muy oloroso, la madera tiene cualidades de ahuyentar a los insectos y gusanos. No es una madera muy resistente, pero sí tiene la cualidad de no pudrirse fácilmente. Por eso se usa, se usa en barcos. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. El techo también fue cubierto con madera. Leamos el versículo 15. Dice el versículo 15, todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba cubierto con panales de madera. Recubrió las paredes y el techo con panales de cedro y
para el piso utilizó tablas de ciprés. Amén. La madera de ciprés es una madera ligera, semipesada, poco nerviosa, semidura y contiene gran cantidad de nudos. Ya sabes, esos nudos que le aparecen a la madera, tenía una cantidad y eso lo hacía fuerte a la ¿cómo se llama? A la madera. Se considera imputrescible e inatachable por los hongos o insectos. Se usa para carpintería exterior e interior, chapas para revestimientos decorativos y construcción naval. Gloria a Dios. Del capítulo 6, del 19 al 22, oráculo del templo, el adorno del oráculo. Cuando hablo de oráculo, no va a pensar que estoy hablando de otra cosa. ¿Entiende esa palabra? Eso se dice como la predicción o profecía, ¿verdad? Y adornó el oráculo, es decir, el lugar santísimo, para poner allí el arca. Todo era nuevo, con excepción del arca que era la misma que usó Moisés. El lugar santísimo formó un cubo exacto de 20 por 20 por 20. En el versículo 20 habla de eso, lo vamos a leer. Versículo 20 dice, este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho, 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Amén. Dice después el versículo 29 al 38, fue acabada la casa. Salomón cumplió su misión y completó la obra. La construcción duró 7 a 6 meses aproximadamente, aunque aquí se dan números redondos, pero vamos a decir 7, ¿verdad? Aquí encontré que la mayoría dice, otros dicen 4, otros dicen 7 años, 4 meses, 5, pero redondeando creo que son 7 a 6 meses. A pesar de no ser muy grande, se caracterizó por su esplendidez. Salomón no dejó a la mitad su misión, de construir el templo, pero sí dejó a la mitad su compromiso con Dios. A diferencia de Salomón, sí terminó su misión como hijo de Dios en este mundo. Alguien que me busque segunda de Timoteo, por favor, 4:7. ¿Quién lo tiene? ¿Aló? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. He peleado la buena batalla. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros, así como, ¿verdad? Debemos de pelear hasta el final. Debemos de terminar la carrera. Necesitamos terminar la carrera. Pero a diferencia de Salomón, solo sí terminó su misión de construir el templo como hijo de Dios en este mundo. Pero hay algo que yo quería decirles ahí a ustedes, de que si ustedes se fijan, Salomón usó, y podemos ver más adelante, puso oro, puso de todo lo mejor y está bien. Dice en la siguiente, termine su misión que Dios le ha encomendado junto con una vida de santidad delante de Dios. El templo era solo un símbolo de la santidad, majestad y supremacia de Dios. Muy importante eso. El templo era solo un símbolo de la santidad, majestad y supremacia de Dios. ¿Cómo lo vemos hoy en día? En nosotros lo podemos ver. Podemos tener una mansión, hermanos.
podemos tener el mejor carro del mundo, podemos tener una cuenta súper llena y podemos decir de que Dios nos ha bendecido, pero no vamos allí. No es no es lo material tanto. Podemos hacer un templo como Salomón lo hizo. Puede ser una de las 7 maravillas del mundo, como lo dije yo el miércoles. Lo más maravilloso que hemos recibido nosotros se llama Jesucristo, el perdón de Dios. Mire, en nuestros días no se requiere un templo como este. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. 1 Corintios 6:19. Si alguien lo puede buscar, por favor. 1 Corintios, si alguien lo tiene, por favor. Y otro hermano que me busque Romanos 12:1. Amén. Primera de Corintios 6:19. 6:19. Sí. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Dice que no es de nosotros. Podemos vestirnos bien, podemos andar con cadenas de oro, podemos andar como a nosotros y no está mal, hermano. El problema es que esas cosas tomen prioridad. Yo no estoy diciendo que usted no se puede poner oro, no, pero a veces el templo de nosotros, así como Salomón llenó de oro, hasta el piso llenó de oro. Si usted lee la construcción que hizo, hasta el piso llenó de oro. Habían partes de casi todo. Yo le quiero decir algo, no es, la intención es buena, pero ¿de qué sirve tener eso si no tenemos a Cristo en nuestra vida? Busquemos Romanos. Dice, ahora ya no hacemos sacrificios como lo hacían en ese tiempo, pero lo hacemos en nuestro cuerpo. Romanos 12:1. ¿Quién lo tiene? Amén. Bien. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Misericordia de Dios, dice. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Tenemos que hacer un sacrificio vivo, ¿no? Los muertos no pueden hacer un sacrificio vivo. Somos nosotros, ¿verdad? Por eso le decía, podemos vestirnos como nosotros queramos y no está mal, es vestirse bien, tener todo, eso no está mal. Lo que está mal es cuando toma prioridad. Amén. Esa prioridad. Y a veces decimos, andamos de gloria en gloria y no vamos, y tenemos un templo tan precioso y no vamos al templo. ¿Ah? Wow. Porque no es el templo el que llena, no es el templo. Podemos tener el mejor sonido, podemos tener las mejores bancas, podemos tener las mejores cámaras, podemos tener hasta el mejor cuarto de oración, pero si no asistimos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo me vista bien? ¿De qué me sirve a mí de vestirme lujosamente cuando no hay realidad? Nuestros hechos son otros. Tu cuerpo como templo del Espíritu de Dios debe ser presentado sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Cómo terminó Salomón? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Salomón le hizo todo, por eso le dije yo, ¿se acuerdan la parte que yo le dije? Y Jehová iba a vivir en los israelitas, porque no iba a vivir en ese templo. ¿Sabe lo que pasó con el tabernáculo? El tabernáculo dependía de la luz de Dios, no tenía ventanas, dependía cuando Dios llegaba allí dependía la luz, esa luz que alumbraba a ese lugar. Esa es la luz que nos, y en cambio Salomón le abrió la luz del mundo, le abrió ventanas. Si usted mira, no lo pude poner,
pero yo estaba viendo la construcción que tenía unas ventanas arriba solar para que entrara luz. No era una gran luz, pero entraba luz. Esa era la luz de afuera. ¿Qué es lo que nos está alumbrando a nosotros hoy en día? Gracias. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos está alumbrando Dios hoy en día? Es una buena pregunta. Por eso yo decía, si Dios le dijera a nosotros, ¿cómo tú quieres que construyamos el templo? ¿Se acuerda de Moisés? Quiero terminar con esto. Y busquemos el Salmo, para los que no estuvieron el miércoles, busquemos el Salmo 84. Búsquenlo ahí, por favor. ¿Con qué hizo Moisés? ¿Cómo le pidió Moisés a Dios ¿Cuál que usted quiere que hiciera el busque? templo? Salmos El, 84. el Salmo 84, búsquenlo mientras le explico esto. Quiero regresar al antiguo. ¿Sabe que el tabernáculo era el símbolo donde Dios llegaba y hablaba y iluminaba? Era bien sencillo, no se necesita mucho para que Dios llegue a un lugar. No se necesita humildad, sencillez, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón sincero. No busca lujo, no busca, no, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, es bueno tener las cosas buenas, si usted puede tenerlas, magnífico, pero Salomón cambió las cosas porque David ya tenía un plano. La enseñanza de este libro es que Dios vive en el pueblo de Israel. Dios vive en el pueblo de Él, el que Él ha escogido. Usted y yo hemos sido escogidos y Él no se equivocó. Él no se equivocó. Lo escogió a usted porque no valía lo que en el mundo nos rechazaban. En el mundo no valíamos nada. Al menos yo me considero en el mundo. Él me recogió. Mi familia era disfuncional y ahora mi familia funciona por la gracia de Dios, no por la mía, sino por la gracia de Dios. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces debemos de reconocer. Mire lo que dice el Salmo 84. Quiero que lo vaya leyendo. Yo lo voy leyendo en la otra versión. Qué bella es tu morada, oh Señor del ejército, de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo. Oiga lo que dice. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Gritaré con alegría al Dios viviente. Oiga, ¿qué deseamos nosotros esto? Y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos. Ahora yo entiendo esto. Este era el deseo de Dios. Mire, este era el deseo. Oh Señor de los ejércitos celestial, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. ¿No es verdad que Dios cambió nuestro lamento por alegría? ¿No es verdad que ahora alabamos a Dios, a lo más nos levantamos? ¿Ah? ¿No es verdad que debería de ser de gratitud? Nos levantamos, muchos no se levantaron hoy en día. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa. Deberíamos desear la casa de Dios. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Sabe? Aquí está hablando de alguien. Aquí está hablando de alguien que está vivo. Nosotros como vivos deberíamos de anhelar los atrios de Jehová.
Gloria a Se Dios. convertirán en un lugar de manantiales refrescantes. La lluvia de otoño la cubrirá de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes. Somos más fuertes cuando el templo de Dios, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y le permitimos que Él entre, que Él haga lo que Él quiere, lo que negarnos. Él quiere que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos de pecar, que dejemos de pelear, que dejemos de odiar, que dejemos de hacer muchas cosas. Estamos desnudos delante de Él. Mire, ellos se harán cada vez más fuertes en la presencia de Dios. No deberíamos de hacernos más fuertes. Salomón comenzó bien. ¿Se acuerda al principio lo que yo les dije? Se lo voy a poner aquí. Las bases. Las bases, las palabras claves para este versículo, de este capítulo: misión, promesa, excelencia, oro y construcción. Y el reto más grande de Salomón era terminar su misión con esplendidez. ¿No es verdad que ese es el reto, que nosotros sigamos este camino? Que no nos cansemos, que nos ayudemos unos con otros. Ayer nuestra hermana estaba hablando de eso. Oh Dios, mira con favor al rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. ¿Sí o no, hermano? Son un día en la casa de Dios 1000 veces mejor que estar fuera de ellos. Que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor, Dios, es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quien hace lo que es correcto. ¿Qué es lo que le pidió a Salomón? Que obedeciera los estatutos, que se mantuviera recto, que hiciera caso a todas las reglas, que mantuviera, pero no, él engrandeció, le puso oro, cuando muchas veces eso son cosas secundarias, ¿verdad? Sí. No son malas, pero son secundarias. Eso puede venir después, pero primero la prioridad de nuestra vida debe de ser Cristo. Nuestra vida, darle gracias a Dios cada día. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, man? Si no, comenzamos de nuevo. Gloria a Dios. Así lo he hecho a la hora. ¿Alguna pregunta? La hermana Diana compartió, Dígame. compartió una foto. Amén. Ahí yo la puse. Oh, amén. Excelente. Amén. Ahí la podemos ver. Sí. Si usted ve, yo trataba de ¿cómo se llama? En el antiguo se llamaba tabernáculo, ahora se llama templo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Amén. Pero Dios no vive en un edificio, en 4 paredes. Él quiere vivir en nosotros. Él está observando lo que nosotros hacemos. No sé si hay alguna pregunta, hermano. ¿Alguna pregunta?
Mi hermano, solo quisiera agregar algo con su permiso, Amén. hermano. Por el motivo por el cual yo compartí las fotos es porque me llamó mucho la atención la diferencia que había en el templo que construyó Moisés al Ujú, templo de Salomón. ujú. Me llama mucho la atención las funciones porque las funciones son iguales con una diferencia que encuentro yo como función. A ver, función digo yo, lugar santísimo, lugar santo y el atrio, ¿verdad? Pero aquí Sí. en el versículo 4, donde dice que habla de la parte, que hay una parte diferente al de Moisés, que es Ujú. la parte de las cámaras. No Sí. sé si esto está considerado como una función o no. Porque si usted mira en la foto, mi hermano, en el punto 8, no en esta foto, sino en la otra, dice que hay una partecita que se le llama la cámara que está en el versículo 4. Velo, después del velo, ¿no? Mm, Número 4, ahí hay un velo. el 8. Si nos vamos a ver por el número, es el 8, mi hermano, que esa es la única función que veo diferente al templo de Moisés. Sí. No sé si esto puede ser considerado como una función que fue agregada más. Creo que lo hizo más grande, ¿verdad, hermano Jorge? No sé, el hermano Jorge estudió eso bien detallado en Levítico, Ujú. ¿verdad? Lo que pasa es que Salomón hizo más grande. Por ejemplo, habían 2 atrios, hoy hizo 3 atrios, Salomón, ¿ve? Entonces, él cambió muchas, no cambió nada, lo que hizo fue engrandecerlo. Creo que eso es, ¿verdad, hermano? Sí, no, hay un punto que está tocando la hermana que, por ejemplo, yo no me había fijado de esa imagen, Ujú. porque la Biblia no me habla de ese punto. No sé realmente, Mi tendría que... hermano, ese punto no es el número 5, donde dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Oh, esa es la parte de donde dice Cámara de los Sacerdotes y Sí, almacén. sí. Ya, mi pregunta es, ¿eso está considerado como una función, como la función del lugar santo, lugar santísimo, o no, no está como parte de las funciones? Porque si nos vamos a poner a hablar de funciones, las funciones del templo de Moisés, este caso sería algo de diferencia al otro cuando estaba buscando las diferencias, mi hermano. Mira, sabe que yo no había mirado ese punto, ¿no? Eh, no me había fijado ni siquiera. Creo que la vez esa, cuando estuvimos estudiando sobre el tabernáculo, no mencioné esa parte, así que es nuevo para mí. Muy buen punto que usted vio. Lo que pudiera decir es que, bueno, la Biblia lo menciona, que él lo hizo, pero si miramos del modelo que hizo Moisés, o que se le mostró a Moisés, en ese punto cuando estábamos estudiándolo, no recuerdo haberlo visto, que la Biblia lo mencionara. Por eso Ujú. creo que, como dice el hermano Carlos, me parece que Salomón le agregó algunas cosas, porque recuérdate que eh, Salomón está haciendo el templo, Moisés hizo algo para mantenerlo en en casa de campaña, ¿no? Entonces, En carpeta. exacto. Entonces, ya este como templo, creo que no solamente eso tenía de diferencia, debió haber tenido muchas otras cosas más de diferencia, porque eh, ya era el lugar precisamente donde se iba a estar no solamente yendo al sacrificio, sino que también los levitas
iban a habitar ahí dentro para el servicio, ¿no? Sí, Entonces, también ahí es donde está a la entonces par es un también. punto muy importante que trajo la hermana. Sí, Honestamente, yo no me había fijado, pero sí tiene sentido incluso que esté la cámara de los sacerdotes y el almacén, porque ellos tenían que almacenar, tenían que cambiarse, tenían que guardar sus cosas, porque recuérdate que los sacerdotes servían por un tiempo. Entonces ellos iban, servían por un tiempo, durante ese tiempo ellos no podían salir del templo, tenían que mantenerse en el templo, ¿no? Eh, Así que es un punto muy importante que creo que esa añadidura que hizo Salomón fue precisamente tomando en cuenta eso. Amén, hermano. sí, Pero no, y por eso es que le decía al hermano, antes de que yo diera esta clase, yo le hablé al hermano, que cada sí, cosa de eso no se requiere así como nosotros lo estamos haciendo. Ese es un estudio que debemos de hacerlo por cada cuarto, cada cortina, tiene un significado. Yo lo sí, encontré, pero para aprenderme todo eso estaba, todo, hasta dice que los serafines, ¿verdad? Parece que los hizo más grandes. 4 metros medía cada serafín. Ajá. Y ya, y entonces todo eso, ¿por qué lo hizo así? Todo eso tiene un significado que hay que saber definir, aún los cuartos, porque aquí no explicamos, dice que hizo 3 cuartos, ujú, ¿verdad? Hizo 3 atrios. ¿Por qué hizo 3 atrios? los tres ¿Verdad? niveles de la gracia. ¿Verdad? Entonces, pensamos que, bueno, yo a la conclusión que llegué fue que entre más le queremos poner nosotros al templo, muchas veces esto se vuelve, bueno, ahí tiene un significado cada uno de ellos, ¿verdad? Pero este templo fue destruido, Ujú. ¿verdad? Por muy lindo que se hubiera visto, ¿verdad? Pero sí es necesario saber por ejemplo, esos barrotes que están ahí de cedro, ¿verdad? Eso tiene Ujú, un significado, ujú. ¿verdad? Entonces, se requiere más tiempo para explicar cada parte, por ejemplo, aquí los lugares santísimos, los querubines, Sí. el arca del pacto, el velo, que yo creo que ellos, el hermano lo hicieron al principio en Levítico En o, Éxodo, cuando estaba estudiando, en sí, Éxodo, sí. libro de Levítico. Ujú. Y sí, Y Éxodo. ya. Bueno, buena pregunta, hermano. O sea, es mucha teología la que hay que buscar para poder explicar eso. Amén. ¿Algún Amén. otro hermano que quiera preguntar algo? Parece que todo bien. Agregar, mi hermano, de que el tabernáculo fue edificado en el monte Moriah, así Ujú, como lo menciona segunda de Crónicas, del ujú. 10 al 1, mi hermano. Ujú. Así Sí, es. Otra cosa que también encontré es que no es que no sé cómo pronunciarlo, sí, el Sif es que dice que fue en el año segundo para el calendario hebreo, vendría siendo el mes de mayo para nosotros. abril o mayo. Y De la el Bul primavera. Ujú, vendría siendo octubre, mi hermano, sí, Así es. ¿verdad? Entre sí, septiembre y octubre. sí. Entre septiembre y octubre. Una cosa que me llamó bastante la atención, mi hermano, bastantísimo, diría yo, que el Señor habló a mi vida a través de ese, donde dice 6:7, el 6:7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de Ujú. tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ningún otro instrumento de hierro. Mi Es un hermano, dato me llama importante. muchísimo la atención de que en un tipo de construcción como esta, mi hermano, bueno, es ¿cómo se dice esa palabra? Prefabricada,
Prefabricadas, Y sí. aún así, mi hermano, yo digo, yo que trabajo, que esta es mi profesión, digo yo, así me dijeran, Diana, prefabríquela. Al igual, tiene uno que hacer ruido, ¿verdad? Y me llama la Sí, atención de que dice la palabra que no se escuchaba hierro, o sea, era algo tremendo, o sea, la paz Tremendo. integral que estos trabajadores tenía era inmensa, hermano. Y Inmenso, yo sí. pienso que el poder de Dios era manifestado allí cuando ellos estaban construyendo ese templo para Amén. tener la capacidad, mi hermano, Sí, ¿verdad? La sabiduría, diría yo, mi hermano, de lo que Dios no solamente, oh santo, Dios no estaba solamente dándole la sabiduría a ellos, sino también enseñándoles. Y yo pienso que a través de esta construcción, muchos se arrepintieron delante de Dios, amén. ¿verdad? Eso llamó mucho mi atención, mi hermano. Eso era todo lo que tenía que decir. Gracias, mi hermano. Muy y bueno. sabe, hermano, que ahí no dije algo, perdón, de que Dios trabaja en los silencios. Amén. Dios trabaja cuando menos esperamos en el silencio. A veces a Dios, cuando hay paz, porque en ese tiempo había paz. Y uno de los ejemplos que ponen es, a veces Dios se mueve en los silencios con la mujer del flujo. Dios sabe que salió un poder de él y nadie se dio cuenta, Amén. ¿verdad? Entonces él pregunta a la mujer, pregunta, ¿verdad? Que él sabía que alguien había sido sanado, ha salido poder de alguien había sido, o sea, nadie se dio cuenta. En los silencios esta mujer no podía acercarse, llegó calladita porque si hacía bulla, no le iban a dar permiso de acercarse. Mm. Era indigna. Entonces Dios sana a esta mujer, así trabaja Dios muchas veces en lo callado, ¿verdad? Eso también enseña esa parte de ahí. ¿Verdad? Que se me olvidó decirlo eso también, que Dios le gusta, no le gusta hacer ruido, le Sí, gusta hacer en lo callado, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos gusta hacer ruido para ser visto, pero Dios sí. no, Dios trabaja diferente. Es como la alabanza, hermano, ¿eh? Cuando Él queda en silencio, Amén, es porque está trabajando. amén. Amén. Ah, Sí. Y uno está esperando que hable o haga o diga, pero no, él sabe cómo va a actuar, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, esa alabanza así es, así es. Es una verdad eso. Amén. Hermoso, mi hermano, que de una tienda movible pasa a ser este lugar tan hermoso, ¿verdad, mi hermano? Sí, De amén. algo tan humilde pasa a ser algo así el Señor. Y eso mismo nos pasa en nuestras vidas, mi hermano, Así, ¿verdad? así es. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Ahora, en primera de Pedro 2:5 dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Primera de Pedro 2:5. ¿Quiénes somos las piedras ahora? Nosotros. No sé si ustedes han leído un libro que se llama Un ladrillo en la pared. no, o sea, yo no. Yo sí lo he leído. Cada hermano cada persona que se acerca, es un ladrillo en el edificio de Dios. Y ahí lo vamos construyendo. Ese libro es muy bueno. Este es lo que dice 1 Pedro 2:5. Dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Amén. Amén. ¿Hay otra pregunta, hermanos? Si No. no, pasa el hermano. Amén.